Bienvenidos a esta videoconferencia, El caso del aguacate. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia y del Observatorio de Comercio Exterior, OSEX, agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan acá en sala, a las personas que nos siguen por internet y enviamos un saludo especial a la Universidad Autónoma de Guadalajara que está enlazada. El tema que nos reúne hoy aquí trata de las restricciones de Costa Rica a las importaciones del aguacate mexicano, tema altamente polémico que se encuentra a nivel de panel en el sistema multilateral de controversias de la OMC. OSEX considera necesario un esclarecimiento de su contexto teórico-jurídico sin contaminarlo con sus aspectos polémicos. En esta videoconferencia y desde una perspectiva académica y pedagógica, abordaremos los elementos técnico-jurídicos involucrados en esta temática. Claramente, en una fecha posterior, será importante organizar un diálogo contrapuesto, esa vez con la exposición específica de las restricciones que Costa Rica ha impuesto a las importaciones de aguacate mexicano y, por supuesto, con el contraste de criterios que dicha medida suscita. Seguidamente, les presentaré a nuestro distinguido expositor, don Edgar Tenorio. Don Edgar es abogado, ha sido consultor en comercio exterior en el campo de medidas no arancelarias y administrador de aduanas por 27 años. Fue asesor y negociador del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Es presidente de la Comisión de Calidad y Mejora Regulatoria de la Cámara de Industrias. Profesor universitario de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. Y así como docente, nos enseñará sobre los elementos técnicos que enmarcan el caso de las restricciones a la importación del aguacate mexicano en Costa Rica. El profesor Tenorio abordará en su exposición el contexto jurídico y las particularidades técnicas vinculadas con el caso del aguacate. Le cedo la palabra a don Edgar. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto que nos acompañen a esta exposición que, como bien comentaba Helen, es una exposición con un enfoque meramente académico sobre el caso del aguacate y el entorno jurídico y normativo que regula el tema a nivel internacional y de comercio internacional. Sin más preámbulos, iniciaremos con la presentación. Claramente, a nivel internacional es importante la regulación generada por la Organización Mundial del Comercio, conocida como la OMC, para efectos de poder tener un ambiente sano desde el punto de vista del comercio internacional entre los países y que permita el crecimiento del comercio y el intercambio de productos. No todos los países somos competitivos en un determinado producto, y entonces requerimos el comercio internacional para poder tener mejores y mayores beneficios entre los diferentes países. Por ello es importante abordar este tema desde dos puntos de vista. Primero tenemos un entorno internacional que es la Organización Mundial del Comercio, y posteriormente vamos a ver cómo el entorno internacional viene a afectar el caso particular del aguacate, la importación de aguacate en Costa Rica. En relación con el entorno internacional, primeramente, ¿qué son medidas no arancelarias? Porque la prohibición de la importación de aguacate tiene que ver con medidas no arancelarias, y es toda medida que no es un arancel, que no es un impuesto o un tributo a la importación. Y entonces ahí podemos pensar en una diversidad de medidas increíbles desde el punto de vista de lo cotidiano. En un alimento, por ejemplo, la etiqueta del alimento, la información que contiene ese alimento, eso es una medida no arancelaria que establece el por qué debo conocer cuál es la información del producto, ¿verdad? En el caso, incluso si pensamos en algo tan cotidiano como un tornillo y una tuerca,
el tornillo calza exactamente con la tuerca porque hay una norma, hay una medida no arancelaria que establece los milímetros en el rango de esa rosca y calzan exactos, o incluso los pictogramas que vemos en un vehículo. Bueno, porque los diferentes vehículos, independientemente del origen, todos tienen pictogramas muy similares. Bueno, porque existen medidas no arancelarias que regulan el comercio entre los países y que permiten agilizar el comercio la importación y la comercialización de los diferentes productos en los mercados. Dentro de las más comunes medidas no arancelarias existentes están las contenidas en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que es un acuerdo que regula, elaborado en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que entra en vigor de manera y aplica a todos los miembros de la OMC desde el 1 de enero del 95, y el Acuerdo de Medidas Sanitarias Fitosanitarias, que es, en el caso particular del aguacate, el más aplicable por el esquema de producto. Cuando es un producto fresco, está cubierto sobre todo por el ámbito de aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias Fitosanitarias. Importante, ¿por qué surgen estos dos acuerdos? Tanto el acuerdo conocido como Acuerdo OTC o el Acuerdo MSF, porque necesitamos hacer un balance entre las obligaciones de los países y los derechos de los países. Tengo derecho a aplicar medidas y los acuerdos reafirman la posibilidad de que un país pueda aplicar una medida y tenga esa potestad regulatoria para aplicar esa medida, pero también tengo obligaciones y más adelante vamos a ver algunos principios básicos que regulan el accionar del comercio en el marco de los acuerdos de medidas sanitarias y del acuerdo OTC. Pero es muy importante tener ese balance. El marco jurídico, ya lo adelantamos, en el caso de Costa Rica, la ley 7475 del 20 de diciembre de 1994, con el que se adopta el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio y el acuerdo de medidas sanitarias, y es en donde se adopta los textos de la Ronda Uruguay y entra en vigor en Costa Rica el 1 de enero de 1995. Entrando particularmente en el acuerdo sobre medidas sanitarias, dentro de las disposiciones generales que contiene el acuerdo, establece que aplica a toda medida sanitaria y fitosanitaria que puedan afectar directa o indirectamente al comercio internacional. Entonces regula la emisión de este tipo de medidas para que los países cumplan este principio de permitir que el comercio fluya, pero también tengo la posibilidad de proteger mi estatus sanitario, fitosanitario, por ejemplo, del ingreso de una plaga o de una enfermedad, dentro de determinados parámetros. Importante tener en cuenta que el acuerdo de medidas sanitarias fitosanitarias no aplica para proteger el medio ambiente, porque esa es materia que está regulada en el marco del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Tampoco permite protección del consumidor, eso está también en el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Y curiosamente el acuerdo MSF dice que excluye toda disposición relacionada con el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. Sin embargo, en la práctica, las medidas OTC y las medidas MSF se entrelazan y entonces vemos regulaciones del ámbito OTC que contienen disposiciones de medidas sanitarias fitosanitarias. El mejor ejemplo de ello, cuando un país notifica una disposición, una medida, tanto al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, como al Comité de Medidas Sanitarias Fitosanitarias. Lo notifica en la misma medida por ambas vías. ¿Por qué? Porque forma parte del ámbito de los dos acuerdos. Derechos y obligaciones establecidas dentro del acuerdo de medidas sanitarias fitosanitarias. Dice, los miembros tienen derecho a adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud de la vida de las personas, los animales y los vegetales. Y ahí hay un elemento muy importante y es el tema de necesidad. ¿Necesito establecer esa medida? Sí, para proteger mi estatus sanitario, fitosanitario como país, para impedir el ingreso de una plaga o para controlar una determinada enfermedad. Entonces, tengo esa potestad, pero esa medida tiene que ser necesaria. Y ese grado de necesidad conlleva
como trasfondo el sustento técnico y científico de una medida. Importantísimo en el marco del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias el tema de no discriminación. No puedo discriminar entre países. Sin embargo, hay un elemento importante en el artículo 2.3. Dice que los miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias no discriminen de manera arbitraria o injustificable entre miembros, en que prevalezcan condiciones idénticas o similares. Y entonces sugiere esta lectura del artículo 2.3 que si no hay condiciones idénticas o similares, ¿puedo tratarlo de forma diferente? La respuesta es que sí, puedo tratarlo de forma diferente. ¿Por qué? Porque si un país tiene una determinada enfermedad, un determinado problema, lo puedo tratar de forma diferente. A diferencia de otro que quiere exportar ese mismo producto y no tiene una determinada plaga o enfermedad. Pero nuevamente, tengo que identificar realmente si existe un riesgo, si la medida sanitaria y fitosanitaria es la adecuada. ¿Por qué? Porque también tengo que tener en cuenta que debo aplicar la medida con el menor grado de restricción. Y entonces si tengo una gama de medidas sanitarias y fitosanitarias que puedo aplicar a un producto, como por ejemplo una fumigación, someter el producto a un tratamiento, al lavarlo, por ejemplo, con agua caliente o con vapor, antes de decir que el producto va a estar prohibido, como país tengo la obligación de aplicar la medida menos restrictiva. Si esa medida me permite también protegerme, y ahí entramos también con el sustento técnico-científico para identificar la medida más adecuada, pero tengo la obligación de aplicar como país la medida menos restrictiva al comercio. También puedo aplicar medidas provisionales, y en estas medidas provisionales es cuando no tengo certeza, surge un principio que se llama el principio precautorio. En caso de duda detengo, analizo, determino, recopilo información, justificación científica, si existe una norma internacional, entonces tomo esa norma internacional como base y digo, ok, ¿existe o no existe un riesgo? Si no existe un riesgo, elimino la medida, y si existe el riesgo, entonces establezco la medida. Entonces la medida provisional pasa a ser una medida definitiva. Dentro de estas organizaciones internacionales de referencia, en el marco del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, se mencionan el Códex Alimentarios, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. El Códex tiene que ver sobre todo con alimento procesado y algunas disposiciones para alimento fresco. La OIE tiene que ver con sanidad animal y la CIPF con productos vegetales. ¿Y cuál es la importancia de estas organizaciones? Que como organizaciones internacionales de referencia me establecen normas internacionales que los países debemos aplicar y debemos seguir. ¿Por qué? Porque en muchísimos de los casos de solución de diferencias, cuando un país se separa de una recomendación internacional emitida por una organización internacional de referencia, el órgano de solución de diferencias respalda al país que aplica y respeta la norma internacional emitida por alguna de estas tres organizaciones internacionales reconocidas. Por el momento, estas son las tres conocidas también, pueden haber escuchado como las tres hermanas, son las tres organizaciones internacionales de referencia que están reconocidas en el marco del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Claramente, estas normas internacionales establecen parámetros de alcance internacional que los países deben aplicar, y si algún país no decide no aplicar la norma internacional, lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero tiene que tener sustento científico, y entonces la carga de la prueba se vierte al país que está decidiendo ir más allá de la norma internacional o no aplicar la norma internacional. A pesar de que es una recomendación, en caso de una controversia es importante tener un respaldo en una norma internacional o en una justificación científica. Claramente me evita la carga de la prueba si existe una norma internacional de referencia que puedo utilizar. La otra justificación
o sustento para establecer una norma es la justificación científica. Entonces, puedo establecer una medida sanitaria y fitosanitaria cuando tengo una norma internacional que me dice cómo debo actuar ante determinada situación, una plaga o una enfermedad que se presente, o no existe una norma internacional, o existiendo no la quiero aplicar, pero tengo una justificación científica que me dice, este es el camino y este es el riesgo existente. Entonces, esta justificación científica que establece el artículo 2, 5.7, el 3 y el 5.5 del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, debo contar con esta justificación científica para efectos de la aplicación de la medida. Y si no tengo esa justificación científica tan clara en ese momento, aplico una medida provisional para rodearme de información, rodearme de argumentos y sustentos, análisis y demás, para poder decir, esta medida que estoy aplicando de forma de emergencia, puedo aplicarla de forma permanente. Importante tener en cuenta o hacer un consolidado de qué necesitamos para la aplicación de medidas sanitarias. Aplicarlo, la medida sanitaria, cuando sea realmente necesaria. O sea, cuando el objetivo de esa medida sanitaria es proteger la vida de las personas, de los animales o de las plantas, o el estatus fitosanitario o zoosanitario del país. Tiene que estar basada o en principios científicos o contar con una norma internacional de referencia que me sustente esa medida. Que no se mantenga sin criterios científicos suficientes, porque si no hay criterios científicos suficientes, la medida, aunque haya sido una medida de emergencia, debo eliminarla, debo corregirla y establecer algún mecanismo que sea menos restrictivo. No puedo discriminar en la aplicación de una medida sanitaria fitosanitaria, claramente, y esta no discriminación está permeado a lo largo de todas las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, es uno de los principios más importantes. Y otro elemento muy importante es que la medida no constituya una restricción encubierta al comercio. ¿Por qué? Porque el acuerdo de medidas sanitarias y el acuerdo de obstáculos técnicos surge por la necesidad de poder regular el comercio y poder establecer un balance entre las fuerzas de los países, sean países grandes o sean países pequeños, no importa. El comercio debe fluir entre estos y debe darse de manera regular. Alguna jurisprudencia, sin querer entrar mucho en este tema, que va a ser abordado de forma más detallada por Belia Guaere. Un caso que se presenta entre Estados Unidos y Argentina. Argentina es el reclamante, relacionado con importaciones de productos cárnicos. Las medidas impugnadas: prohibición de importación de carnes bovinas. Esta es jurisprudencia del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. No hay reconocimiento de zona libre si hay demoras indebidas en el reconocimiento de la situación zoosanitaria del país. O sea, el reconocimiento del estatus zoosanitario de Argentina. O sea, cuál es el currículum, por decir así, de enfermedades que tiene Argentina, para efectos de que lo reconozca Estados Unidos y le permita ingresar un determinado producto, en este caso, productos cárnicos. El proceso avanza y el grupo especial establece en su informe que las medidas no estaban basadas en la norma internacional. La norma internacional en este caso es la norma de la OIE. No se informó a Argentina sobre los procedimientos de examen, de análisis del producto. No se hizo una revisión de la medida en un plazo razonable para ver si era procedente mantener esa medida. No había una evaluación de riesgo. En este caso, entre Estados Unidos y Argentina existía discriminación en relación con otros países. Se estaba tratando a Argentina de forma discriminatoria. Y finalmente, estos informes del grupo especial son adoptados por el órgano de solución de diferencias. El informe es adoptado el informe del grupo especial es adoptado por el órgano de solución de diferencias. Ahora, teniendo este contexto general internacional de qué establece el acuerdo, el marco de la Organización Mundial del Comercio, el acuerdo de medidas sanitarias, el acuerdo OTC, a pesar de que el acuerdo de medidas sanitarias es el aplicable al caso del aguacate, vamos a ver un poco qué ha sucedido en relación con la importación de aguacate a Costa Rica.
Tenemos como aspectos generales el sunblotch, que es el viroide que afecta al aguacate, en este caso particularmente al aguacate exportado por México, que es el Persea americana. La importación que se hace es de aguacate para consumo humano. El viroide afecta el sunblotch o mancha de sol, afecta frutos, puntos de crecimiento de la planta, hojas, tallo e incluso a la planta entera. Afecta a otras plantas, pero no afecta a seres humanos ni afecta a animales, o sea, no es posible que se traslade al humano ni a animales. Los mecanismos de propagación, de acuerdo a diversa literatura, incluso hay una convención del aguacate que se realizó incluso en el 2011 en Australia, donde se aborda una serie de disposiciones relacionadas con el comercio de aguacate. La propagación del viroide sunblotch es a través de plantas infectadas, de injerto, de cortes o frotado de hojas, pero el fruto no transmite el viroide. El fruto como tal no hay transmisión del viroide. El viroide se nota en el aguacate a través de la cáscara y en las hojas de los árboles. El aguacate parece dañada la cáscara. Eso refleja que es afectado por el viroide. Dentro del histórico de importaciones, porque la importación del aguacate mexicano no es nuevo. Veamos que históricamente, incluso si vemos los comienzos de la Organización Mundial del Comercio en el 95, desde ese momento ya importábamos a Costa Rica aguacate. En ese momento importábamos 17 toneladas métricas. Vemos un crecimiento a lo largo de los años. El mercado es atractivo y el producto, y entonces hay un crecimiento importante en las importaciones que incluso en el 2014 llegan a 10.299 toneladas métricas de importación. Y para el 2015, claramente, en mayo de 2015, donde se aplica la medida de prohibición, la importación cae, porque hay importaciones únicamente en los primeros 4 meses del año. Ahora, ¿qué ha sucedido a lo largo del tiempo? Haciendo un análisis histórico del ingreso de este producto, si bien ingresa desde el 95. En el 2010, Costa Rica hace una notificación a la Organización Mundial del Comercio, particularmente al Comité de Medidas Sanitarias. Notifica el instrumento GSPSN CRI 90 del 24 de febrero del 2010, que es una guía técnica sobre cuáles son los requisitos de ingreso de los productos. Y en esa guía de ingreso incluso está para México y para el aguacate una serie de disposiciones para algunas enfermedades, pero no se menciona el viroide sunblotch. No hay mención del viroide sunblotch en esta notificación del 2010. Entonces, en ese momento Costa Rica indica también que no tiene sunblotch, su estatus fitosanitario, su currículum indica que no tiene el viroide. Y el aguacate ingresa claramente al país. Para el 2012 se hace otra notificación, que es el instrumento 0101, 01 ARPL 01 del 1 de enero del 2013. Establece una serie de plagas del país y se establece en este documento que Costa Rica sigue libre de la plaga. No hay reflejo del viroide sunblotch para el caso particular de aguacate. Y esta notificación se hace en el 2012, 2 años después de la lista de requisitos, y el aguacate sigue ingresando al país. Y en el 2015 se hace una notificación de emergencia. Costa Rica hace la notificación de emergencia para efectos de establecer una medida sanitaria de emergencia, prohibiendo el ingreso del aguacate de diversos orígenes, incluyendo el caso de México, por medio de la resolución de SFE 03-2015, donde se indica nuevamente que Costa Rica no tiene el viroide mancha de sol, pero en ese momento se establece la prohibición de ingreso. Y entonces, haciendo un análisis histórico, si la
el aguacate ingresa desde el 95, pasa el 2010, no se tiene el producto, no se tiene el viroide, en el 2012 tampoco se tiene el viroide mancha de sol en Costa Rica y el producto ingresa. ¿Cuál fue el cambio desde el punto de vista de riesgo del 2010, 12 y 2015? Ese es un elemento interesante en este caso. Si nos vamos un poco al marco internacional, y en este caso, al ser el aguacate un producto vegetal, es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria la competente, la NINF 1/2006, que establece principios fitosanitarios, retoma el tema de la necesidad. ¿Puedo establecer medidas sanitarias? Claro, el país tiene la potestad, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los países miembros de la OMS tienen la potestad de establecer medidas para protegerse, pero tienen que ser necesarias. Y esa necesidad la identifico con un sustento científico, técnico-científico, o con una norma internacional que me diga ese producto con esa enfermedad debe de alguna forma o tratarse o prohibirse el ingreso. Esas medidas tienen que tener el impacto mínimo, y veamos que haciendo una correlación con las disposiciones del Acuerdo de Medidas Sanitarias se viene a reflejar el tema de necesidad y de impacto mínimo, utilizar la medida que menos restrinja el comercio. Y claramente el tema de justificación técnico-científica es importante. Ahora, estas disposiciones en el marco, si nos vamos al marco del Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica, particularmente el capítulo de medidas sanitarias fitosanitarias, se reafirman derechos y obligaciones establecidas en el Acuerdo de Medidas Sanitarias Fitosanitarias de la OMC. Y se establece la obligación de aplicar las medidas menos restrictivas al comercio, no establecer restricciones al comercio, pero claramente en el marco de los tratados nunca se puede negociar medidas no arancelarias. Se puede negociar el marco general, pero no se negocian las medidas no arancelarias. ¿Por qué? Porque entonces implicaría que yo tengo que aplicarle, en el caso de México, una medida sanitaria, por ejemplo, si hablamos de galletas, a las galletas, y si negocio, por ejemplo, con Perú, posiblemente le tenga que aplicar otra medida a Perú, y entonces en ese momento ya estoy discriminando, porque para un mismo producto estoy aplicando una medida diferente. Y así tendría que hacerlo con cada uno de los socios comerciales. Y entonces, ¿cómo quedaría el tema de riesgo? Si le aplico, si son dos países que tienen el mismo estatus sanitario, tienen las mismas plagas y enfermedades, y le estoy aplicando medidas diferentes, estoy discriminando. Entonces, en el marco de los tratados de libre comercio se establece siempre el marco general que regula las medidas no arancelarias, pero no se negocian nunca medidas no arancelarias, ni tratamientos, ni demás. Importante el tema de transparencia, la notificación es un elemento sumamente importante desde el punto de vista del comercio. Poder informar al socio comercial, y eso es una obligación que tienen todos los países, incluyendo Costa Rica en el marco de la OMC, informar al mundo qué estoy haciendo. Y entonces todas las medidas en proyecto tienen que ser notificadas. Por eso esta medida de emergencia tuvo que ser notificada en el marco del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Para hacer un cierre sobre reflexiones, las reflexiones finales, es importante tener en cuenta que en este caso el aguacate mexicano ha sido importado para consumo, no es importado para siembra. Es un elemento importante, y claramente el sunblotch o mancha de sol no se propaga por medio del fruto del aguacate. Luego ingresa cantidades importantes históricamente desde el 95, hace más de 20 años, y hasta el 2014, con 10.300 toneladas métricas de producto que ingresaba a Costa Rica. El tema de notificación de emergencia es interesante porque eso notifica de emergencia si el producto venía ingresando desde el año 95. Y si hacemos un análisis del 2010 y 2012, donde se dice Costa Rica está libre del viroide sunblotch, ¿verdad? Y se establecen los requisitos, incluso para México no se menciona el sunblotch, y en el 2015 hay un cambio en el criterio del riesgo y se prohíbe su importación. Importante desde el punto de vista de cierre también en esta reflexión final,
que las medidas, y eso es importante desde el punto de vista de cualquier país miembro de la OMC, siempre tienen que tener un análisis de riesgo y un sustento técnico-científico que la justifique para efectos de respeto de los principios establecidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Y en este caso particular de un producto fresco, el respeto, es importante reiterar, el respeto de los principios establecidos en el Acuerdo de Medidas Sanitarias Fitosanitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar, por su intervención. A continuación, les presentaré a nuestra distinguida expositora, Belia Gobaere. Doña Belia es abogada con especialidad en Derecho Comercial, con maestría de la Universidad de Michigan. Fue viceministra de Economía, Industria y Comercio. Ha sido consultora del BID, de la ID y de la OEA, columnista de La Nación y colaboradora de su página de opinión desde 1993. Es consultora en comercio internacional y coordinadora del Observatorio de Comercio Exterior de la UNED. En su exposición, la profesora Gobaere explicará de forma complementaria los principales elementos del sistema de solución de controversias de la OMC. Esto nos ayudará a comprender los avances y los futuros pasos de este caso, bajo el órgano multilateral de solución de controversias. Doña Belia tiene la palabra. Un gusto que nos acompañen el día de hoy. Para OSEX es muy importante lo que hemos denominado el caso del aguacate, porque va a ser, digámoslo así, el tema más relevante en materia de comercio exterior de este año 2020. Nos pareció muy importante complementar la exposición sobre medidas no arancelarias del profesor Edgar Tenorio con una visión panorámica del sistema de solución de controversias bajo la Organización Mundial del Comercio. Costa Rica ha sido primero parte contratante del GATT desde 1990 y después miembro fundador de la OMC a partir de 1995. De hecho, en ese año nos estrenamos en el sistema de solución de controversias con un caso emblemático para Costa Rica contra Estados Unidos, que fue por la restricción de cuotas en prendas íntimas, donde Costa Rica ganó el caso contra Estados Unidos. Y es uno de los casos de estudio de las aulas a nivel nacional, latinoamericano y estadounidense, de cómo un país pequeño en un sistema legalista puede tener un fallo favorable y defender sus derechos bajo el sistema multilateral de soluciones. ¿Cuáles van a ser los ejes de esta visión panorámica? Vamos a ver los artículos 22 y 23 del GATT, que son los artículos pilares del sistema de solución de controversias de la OMC. Vamos a hablar de una forma muy puntual sobre el desarrollo pragmático que ha tenido el sistema y el resultado de Ronda Uruguay, porque eso nos coloca en el sistema actual bajo el cual se está llevando este caso, el caso del aguacate. Vamos a ver el resultado de Ronda Uruguay, la experiencia costarricense y nos vamos a enfocar en el último caso. El artículo 22 del GATT establece una negociación directa entre las partes que se llama celebración de consultas. Y es eso, es una negociación directa entre las partes. Y lo vamos a ver en el caso del aguacate, donde hemos tenido una extensa celebración de consultas, porque lo que se busca es una solución mutuamente satisfactoria cuando una de las partes alega anulación o menoscabo de un derecho bajo el sistema multilateral de comercio. Y en este caso, de una anulación o menoscabo de las obligaciones que dimanan del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En cambio, el artículo 23, que es el otro artículo en el sistema de solución de controversias, vean lo que dice: en caso de que una parte contratante considere que una ventaja resultante para ella, directa o indirectamente del acuerdo, se haya anulada o menoscabada, puedo acceder al sistema de solución de controversias.
Estos dos artículos, uno que establece una negociación directa entre las partes, que se llama celebración de consultas, y este que permite el acceso al sistema de solución de controversias, es lo que tenemos bajo el GATT. Son los dos pilares o los dos artículos que tenemos de todo el sistema de solución de controversias con el que inicia el sistema. ¿Por qué? Porque en realidad los defectos de nacimiento que llamamos del GATT se visualizan en el sistema de solución de controversias. En realidad, cuando se negoció el GATT, se negoció paralelamente a una Organización Internacional del Comercio que nunca llegó a nacer a la vida jurídica. Y de un momento a otro las partes originales del GATT volvieron a ver y lo que tenían eran dos artículos del GATT, que es el 22 y el 23, sumamente generales, sumamente someros. Una negociación directa entre partes y una posibilidad de tener acceso al sistema de solución de controversias, pero no nos dan los instrumentos y así nació el sistema. No nos dan los instrumentos, pero los instrumentos se van gestando en la práctica del GATT. Al inicio, con instrumentos como mediación, conciliación, buenos oficios, los grupos especiales que nacieron de una práctica informal en 1952, y los grupos de trabajo, que era también otro tipo de instrumento que se gestó, que fue todavía incluido en la Ronda Tokio, que fue del 79, en el 79, pero que ya después no fueron recogidos en Ronda Uruguay. ¿Qué implicó esto? Que frente a la ausencia de instrumentos debidamente establecidos, porque en realidad la OIT tenía un capítulo completo sobre solución de controversias e instrumentos como arbitraje o mediación o conciliación o buenos oficios, pero el GATT carecía de ellos. Entonces fue una práctica informal la que fue gestando estos instrumentos y fueron por primera vez codificados en el entendimiento sobre aplicación e interpretación de los acuerdos 22 y 23 del GATT, primero en Ronda Tokio y después se hizo una revisión muy a fondo en Ronda Uruguay. Significa que de una práctica informal, como los grupos especiales que nacieron en 1952, va surgiendo una serie de mecanismos, van surgiendo una serie de instrumentos, y los países los van adoptando, y luego surge la codificación. Es decir, primero se da una costumbre, y luego se sistematiza en una regulación. Producto de Ronda Uruguay surgen una serie de cambios extremadamente importantes, y uno de ellos es que ya se establece el procedimiento, se establecen plazos, se recogen lo que llamamos paneles, que es la palabra en inglés para grupos especiales. Se establece lo que se llama la regla de automatización, de automaticidad, y tenemos ya un sistema consolidado, un sistema legalista. Vamos a enfocarnos a ver los grupos especiales o los famosos paneles. Ahí tenemos de 3 a 5 miembros. Son los especialistas más destacados en las áreas temáticas en conflicto. Y de hecho, en el panel que en este momento está establecido por la queja de México en contra de Costa Rica, uno de los panelistas es el estadounidense Gary Horlick. Es uno de los grandes especialistas internacionales en materia de subsidios. Entonces tenemos grandes expertos en la materia que van a dilucidar si hay una anulación o menoscabo en los derechos que da el GATT, da la OMC, da alguno de esos acuerdos y han sido menoscabados por otra parte. En principio no se pueden incluir nacionales de países que están en conflicto. Entonces si es un panel y los dos países involucrados son Costa Rica y México, no vamos a tener un costarricense sentado en ese panel ni un mexicano. Y los especialistas se tienen que abstener de recibir instrucciones de sus respectivos gobiernos porque actúan a título personal como expertos en una materia. No reciben instrucciones de sus respectivos gobiernos. Esta es una gran diferencia porque en los grupos de trabajo
que es la otra figura que mencioné a un rato, que dijimos que no la habíamos recogido en Ronda Uruguay, era diferente. Había una composición de más miembros, generalmente eran unos 20 miembros, y los miembros recibían instrucciones de sus respectivos gobiernos, lo que hacía que en realidad el producto o el informe de ese grupo de trabajo fuera un proceso de negociación diplomática. En este caso, más bien es una tendencia legalista, es como un jurado. Y los especialistas se abstienen de recibir instrucciones de sus respectivos gobiernos, actúan a título personal y tenemos a los grandes expertos del mundo. El procedimiento que se recoge en el entendimiento de solución de controversias, la última versión de Ronda Uruguay, que se pone en vigencia en 1995, destaca como primer paso la celebración de consultas, y es un paso obligatorio. Yo no puedo tener acceso a un panel si no he pasado por la debida celebración de consultas, la que está establecida en ese artículo pilar que vimos al puro inicio, que es el artículo 22. Pues primero tengo que tener una negociación directa entre las dos partes involucradas, a ver si pueden ubicar una solución mutuamente convenida o aceptable. Tengo la alternativa de hacer mediación, conciliación, buenos oficios, que son discrecionales como instrumentos de resolución de conflictos. En algunas ocasiones se utiliza, en otras no. En este caso que vamos a estudiar, que es el caso de Aguacate, no se ha utilizado. Después tenemos la conformación del grupo especial, los famosos paneles. Costa Rica tiene, en realidad, para ser un país pequeño, una historia interesante, desde el primer caso que se gestó en el 95, y ha estado involucrada también como parte interesada en otros casos. Se aplica lo que se llama la regla de consenso, que es muy importante a nivel histórico y que es importante tenerla presente. Hasta Ronda Uruguay, es decir, hasta que se aplican los textos de Ronda Uruguay en 1995, en realidad había la posibilidad de bloqueo, había la posibilidad de veto del informe del grupo especial. Ahora más bien se aplica a la inversa y lo que se da es una regla de consenso que automáticamente se tiene que aplicar a menos que hubiera consenso en contrario, lo cual nunca se va a dar, significa que se va a adoptar. Y hay una segunda instancia se llama el mecanismo de apelación, que es el órgano de apelación de la OMC, que también es fruto de Ronda Uruguay. Entonces estamos hablando del sistema actual, un sistema que ha tenido, digamos, un nacimiento en la práctica informal, que ha sido recogido y que ha sido depurado a través de las diferentes rondas de negociación. En la OMC también tenemos por primera vez una estructura donde tenemos un órgano de solución de controversias, donde están en principio representados todos los países. Por eso es tan importante esa regla de automaticidad que señala que se adopta el informe salvo votación unánime o en contrario, que era el talón de Aquiles del sistema pasado, del sistema previo a Ronda Uruguay, y tenemos un órgano de apelación que es una segunda instancia, donde se van a atender siempre temas de índole jurídico, es decir, no se va a volver a retomar el fondo sustancial del asunto, sino que se van a ver violaciones de debido proceso. El Tratado de Marrakech, el que establece la Organización Mundial del Comercio, establece que la OMC va a administrar el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por el que se rige el sistema de solución de controversias. Y para tal efecto, el Consejo General se reunirá cuando proceda para asumir las funciones de órgano de solución de diferencias y tendrá sus propias normas de procedimiento. Tenemos este órgano de apelación, que es la segunda instancia, que es el otro órgano en la estructura de solución de controversias, que está compuesto de 7 jueces, que son especialistas de prestigio internacional, que no están vinculados también a ningún gobierno y que actúan a título personal. Y como les señalaba, tiene el mandato de revisar cuestiones de derecho o interpretaciones jurídicas interpuestas contra las decisiones de los grupos especiales. Es decir, una vez que haya dictado su informe el órgano de solución de controversias, hay una segunda instancia que es el órgano de apelación y puede confirmar, modificar o revertir los informes
del grupo especial. A nivel centroamericano tenemos un caso que ya han pasado sus años, pero siempre es muy interesante, que es el caso de Cemento Portland, entre Guatemala y México. En el caso específico de Cemento Portland, el fallo que dio el grupo especial después fue revertido por el órgano de apelación en segunda instancia. Entonces siempre es muy importante no solo considerar que vamos a tener un dictamen en el órgano de solución de diferencias, sino que si hay cuestiones de índole jurídica que pueden ser sometidas al órgano de apelación, este las puede revertir. Y también se incluye un mecanismo adicional, que es el arbitraje. El arbitraje, de hecho, ustedes no lo van a ubicar en el sistema de solución de controversias del GATT. Es decir, hasta 1995 no existía esa posibilidad. Y cuando se negocia el sistema de solución de controversias de OMC, la gran pregunta cuando se incluye el mecanismo del arbitraje es que si iba a sustituir a los famosos paneles o grupos especiales. Porque cuando uno ve la constitución de un grupo especial, la conformación, uno piensa muchas veces que es una especie de arbitraje, que es una especie de grupo arbitral, pero en realidad no, está muy consolidado el sistema de panel en la OMC, este se mantiene y más bien se usa el arbitraje para temas puntuales, por ejemplo, para determinar cuantías o compensaciones o plazos para lo que se llama la conformidad con una medida. Porque una vez que el órgano de solución de diferencias genera un informe, aquí el tema es que si le da razón al país quejoso, al que está denunciando, y determina que hay anulación o menoscabo de un derecho que le correspondía, lo primero que va a decir es elimine esa medida. Esa medida que está implicando una anulación o menoscabo de un derecho tiene que ser eliminada. Y adicionalmente está el tema de la compensación. Pero lo primero que se dice es eliminen esa medida por la cual se le impuso una cuota a Costa Rica en prendas íntimas de vestir, que fue una medida impuesta por Estados Unidos. Lo primero que dice el informe es eliminen la medida porque es violatoria de el acuerdo respectivo. En ese caso era el artículo 11, que impide la imposición de restricciones cuantitativas, y la segunda es un tema de compensación. Veamos el diagrama que lo tienen en pantalla. Recuerden, lo primero que hacemos es pedir celebración de consultas, que no es más ni menos que una negociación directa entre las partes, que generalmente son 60 días, pero si las partes están de acuerdo se puede extender hasta que las partes consideren necesario o una de ellas decida que ya es momento de pedir la conformación de un grupo especial o panel. Pero es obligatorio, es un paso que no se puede obviar. Después está el establecimiento del grupo especial, que siempre hay un mandato, donde señala ese mandato cuáles son las violaciones que han sido alegadas por el quejoso, y tiene que venir la lista de las violaciones. Si hay alguno de los artículos que no han sido contemplados, no se puede ver por el grupo especial. Tiene que haber sido discutido a nivel de celebración de consultas y tiene que haber sido previamente señalado. El examen del grupo especial generalmente tiene dos informes, uno que es el preliminar y después uno el definitivo. Se reciben dictámenes de especialistas, se reciben la información de ambas partes o de las partes que están en conflicto, si es un conflicto más amplio. Y después de eso tenemos la adopción del informe definitivo, que es cuasi automática por esa regla del consenso, y la posibilidad de apelar al órgano de apelación, valga la redundancia. Y después de eso se le determina un plazo prudencial para la eliminación de la medida al país que ha sido dictaminado que está en contradicción o que es incompatible su medida con alguno de los acuerdos de OMC.
y se negocia una compensación. Si esa compensación, después de una negociación, no es acordada entre las partes, se le permite al país aplicar lo que llaman una medida de retorsión, y en inglés es retaliation, ojo por ojo, es decir, o impongo una medida por el mismo nivel. Esa es la que puede ser muchas veces determinada vía arbitraje. Como les decía, Costa Rica, que es un país pequeño, que accedió a su membresía del GATT y fue la parte contratante número 100 del GATT en 1990, después fue miembro original de la OMC en el 95, ha tenido un recorrido interesante y ha hecho uso del mecanismo de solución de diferencias. Primero con este caso emblemático, que fue el caso de cuotas de textiles, donde Costa Rica en realidad logró que Estados Unidos eliminara una medida que era incompatible con sus derechos, le habían puesto una cuota a sus exportaciones de textiles y logró revertirla bajo la OMC. Estuvimos como partes interesadas en el caso del atún y el caso de aguacate, que es el tema que nos interesa hoy. En realidad la primera acusación que se ha planteado contra Costa Rica dentro del sistema de solución de controversias. Veamos algunos de los elementos de una forma muy genérica. Este año, posiblemente antes de que termine el año, tendremos ya el informe final del grupo especial que ha sido conformado y en ese momento valdrá la pena que volvamos a sentarnos acá a hacer un examen de cuál es su contenido y sus resultados. Desde mayo del 2015 se cerró la frontera a la importación de aguacate Hass hasta el 2017 y en ese periodo se buscó una solución bilateral entre las partes y fue una búsqueda infructuosa. En realidad fue una negociación ardua. Yo creo que también el cambio de administración no dejó de colaborar, ¿verdad? La transición y la nueva ministra de Comercio Exterior realmente buscó un acercamiento con las autoridades mexicanas para que, digamos que en el marco de celebración de consultas, en esa negociación bilateral, lográramos buscar una resolución satisfactoria para ambas partes y que no llegara a panel. Porque una vez que ya está conformado el grupo especial, que ya México planteó la solicitud, ya no hay marcha atrás, y una vez que tengamos un informe, el contenido del informe es lo que vamos a tener que acatar. Una solicitud de México se dio para establecimiento del panel bajo el artículo 23 del GATT en diciembre del año pasado, del 2018, perdón. En mayo del 2019 se conformó la composición del grupo especial. En realidad son 3 americanos, está Gary Horlick de Estados Unidos, Alejandro Bunidic de Chile y una argentina, María Lourdes Fonalleras. Falta en este momento recepción de pruebas y va a haber una audiencia con ambos países y después de eso tendremos de 6 a 9 meses para la emisión del informe definitivo a finales del 2020. Así que nos veremos antes de que termine este año en este mismo espacio y sala de videoconferencias para ver el contenido de este caso. Lo señalaba en una entrevista que leí el día de hoy, que la celebración de consultas implicó un desembolso de 14 millones de colones, solo la celebración de consultas, y se hizo la separación presupuestaria de $500,000, porque se está teniendo acceso al Centro de Asesoría Legal de la OMC, y eso es más o menos lo mínimo que va a implicar la defensa de este año bajo la OMC. ¿Qué puede el país esperar? Si hay anulación de ventajas dimanantes del GATT y violación al acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, y se le da la razón a México y el caso es fallado de forma negativa para Costa Rica, lo primero que nos van a pedir es que eliminemos la medida y que compensemos a México. Si se nos da la razón,
ya no hay ningún problema. No vamos a tener ni que eliminar la medida ni que compensar a México, pero lo veremos a finales de este año. Y le señalé al final el problema del órgano de apelación. El órgano de apelación está conformado por 7 jueces, pero ha habido problemas desde hace 2 años aproximadamente o más, de que una vez que se les vencen los plazos a los jueces, a los miembros del órgano de apelación, tienen que volver a ser nombrados y hay un bloqueo de parte de Estados Unidos. Entonces la gran interrogante va a ser de que ya estaban funcionando, digamos que a mitad vapor, y ya está en este momento paralizado el órgano de apelación. Entonces la gran pregunta es, una vez que tengamos el informe del órgano de solución de diferencias, si quisiéramos apelar en caso de que el fallo no nos sea favorable, no vamos a tener órgano de apelación ante el cual apelar. Pero es parte de la incertidumbre que tenemos en este momento a nivel multilateral, generada por decisiones de algunos países, digámoslo así. Y les agradecemos mucho este espacio y quedamos en este momento en la sesión de preguntas y le cedo la palabra a doña Helen Ruiz. Agradecemos a doña Belia su participación. Seguidamente brindaremos un espacio de 3 minutos para que nuestros participantes realicen sus preguntas en forma escrita. Iniciaremos dándole el pase a la sala conectada en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Compañeros, tienen la palabra. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias desde la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, primero, a nombre de la universidad, agradecer mucho a la UNED por la invitación a esta importante conferencia. También felicitar especialmente a la maestra Belia Guiobaere y al maestro Edgar Tenorio por sus excelentes exposiciones. Son de una importancia muy alta, tanto comercial como legal, y desde el punto de vista académico, pues no se diga. Aquí en sala nos acompañan alumnos del programa de Ingeniería Industrial Agropecuaria y también nos siguen por parte del canal de YouTube empresarios y productores en otros campus, aquí mismo en la universidad y también de otros lados, ¿no? Aquí mismo en Jalisco y en el estado de Michoacán. Ustedes saben que Michoacán es un muy importante estado productor de aguacate aquí en México, y Jalisco es el segundo en importancia y le está haciendo ahorita muy buena competencia para alcanzarlos. Tenemos varias preguntas aquí en sala. Voy a pasar el micrófono rápidamente. ¿Quién quiere empezar? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es César López y les quiero preguntar que si se da un fallo a favor de México, ¿creen que Costa Rica puede establecer nuevas medidas arancelarias? Si les parece, hacemos las preguntas y después responden, ¿verdad? La siguiente pregunta. Ok, en caso de, ahorita la medida se tomó en base a una enfermedad. Dentro del listado de enfermedades que presenta, no sé, su normativa, ¿habrá otras que pueda ocasionar este cierre? Por ejemplo, en el caso aquí en México hay una normatividad que se maneja principalmente para lo que es el control del gusano barrenador en el aguacate. No sé allá qué tanta medida se tenga en esa enfermedad. ¿Se tiene que picar algo? Ahí. ¿Los aranceles aplican igual tanto para el aguacate Hass y para los otros tipos de aguacate o son diferentes aranceles? Bueno, hay más preguntas e incluso me pasaron más preguntas por el chat, pero por cuestiones de tiempo les voy a pasar el micrófono
a UNED en Costa Rica. Muchas gracias. Buenas tardes, un saludo a México, gracias por las preguntas. Vamos a ver, abordando cada una de las diferentes preguntas, ¿qué sucede si Costa Rica perdiera el panel y se establecen medidas arancelarias? Creo que tal vez se refería a medidas no arancelarias. Si podía establecer nuevas medidas no arancelarias. Bueno, ya hay que tener claro que la aplicación de medidas sanitarias fitosanitarias obedece siempre a una realidad, y es el estatus fitosanitario, en este caso de México. De hecho, cuando se hace la notificación en el 2010, Costa Rica incorpora algunos requisitos que son establecidos para efectos del certificado fitosanitario de exportación que acompaña la exportación de aguacate mexicano Hass hacia Costa Rica. Esas son algunas enfermedades, algunas plagas que tiene el aguacate mexicano y que requería de alguna forma algún tratamiento. Pero recordemos que las medidas pueden ser una prohibición, que es la medida más gravosa, ¿verdad?, de más efecto negativo al comercio, pero también hay otras medidas de mitigación de riesgo, como puede ser lavar un producto o utilizar un tratamiento químico que elimina el riesgo del producto. Entonces, las medidas pueden variar, incluso el estatus de un producto puede modificar, pueden generarse nuevas plagas, puede ser que llegue algún producto a México y genera una nueva plaga, y entonces el estatus fitosanitario cambia y eso va a requerir nuevos requisitos, pero depende del riesgo siempre el tipo de medida que se vaya a aplicar. En este caso no va a depender tanto del resultado del panel arbitral. Luego, ¿hay otras enfermedades del aguacate? Sí, hay otras, como les mencionaba, en este momento no tengo el listado a mano, pero había otras enfermedades que sí reportaba Costa Rica, que en el certificado de exportación tenía que indicarse que el producto estaba libre de esas plagas, y el producto claramente venía ingresando. El tema es con el viroide, donde se cambia el aspecto de riesgo. Y los aranceles se aplican al aguacate Hass y a otros tipos de aguacate. Costa Rica aplica para efectos de clasificación arancelaria el sistema armonizado, y entonces, dependiendo del producto, así se aplican los diferentes aranceles. Entonces, independientemente del tipo de aguacate, el arancel es el mismo. Donde cambia es si, por ejemplo, en lugar de aguacate ingresa un producto con un determinado proceso, o si es un producto, no sé, por ejemplo, por decir algo, guacamole, que lleva un proceso. Bueno, el arancel ahí es diferente, aunque surja de aguacate. Los aranceles son los mismos, independientemente de que sea aguacate Hass u otro tipo de aguacate. ¿Por qué? Porque está el arancel, el impuesto de la importación está de conformidad con la partida, lo que se llama la partida arancelaria, de conformidad con el sistema armonizado, que es un código que se utiliza a nivel mundial prácticamente, un código de 6 dígitos. Gracias. Muchas gracias. Damos el pase a doña Belia con la siguiente pregunta. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿tienen conocimiento de otro país que haya restringido el comercio del aguacate Hass con México? La respuesta es no. Y tiene una segunda parte de esta pregunta, que dice: ¿la restricción de la importación del aguacate mexicano ha fomentado el mercado nacional del mismo? ¿Creen ustedes que en el caso de un fallo contra Costa Rica los productores nacionales lleguen a quebrar? Que se parece mucho a la otra pregunta que nos hicieron, que si fallaran el caso en contra de Costa Rica, si los productos nacionales podrán seguir compitiendo en el mercado nacional e internacional por calidad y precio. Que prioritariamente es la misma pregunta o muy parecida. Yo creo que sí, no ha habido ningún problema. El aguacate Hass ha sido importado desde 1995 de forma cada vez
sea más creciente, se ha incrementado la importación y nosotros en realidad no abastecemos el mercado nacional. Yo creo que hay espacio para la importación del aguacate Hass y para que haya crecimiento en nuestra propia producción nacional. Desde que Costa Rica ha exitosamente insertado su economía en el mercado internacional, hemos tenido que competir, sea que compite arroz o si compite aguacate, hemos exportado exitosamente y yo no veo por qué el aguacate nuestro, el costarricense, va a presentar un panorama de quiebra o de ausencia de competitividad en el mercado. Pero esa es mi opinión personal, no sé si Edgar quiere agregar algo sobre ese tema. Gracias, Belia. Sí, yo coincido con que nuestros productos son productos de calidad. No en vano somos exportadores de muchísimos productos a mercados tan exigentes como el mercado europeo. Cuando uno revisa las estadísticas de exportación e identifica que uno de nuestros mercados importantes es el mercado europeo, se da uno cuenta de la calidad del producto que está siendo producido a nivel nacional. Porque creo que no hay mercado más complejo y más exigente, un consumidor con gustos sumamente exigentes como el mercado europeo y sumamente regulado. La regulación europea es bastante, desde el punto de vista de cantidad, para todos los productos, incluso productos donde Costa Rica no tiene regulaciones técnicas, ni sanitarias ni fitosanitarias, existen. Por ejemplo, en Europa, algo tan sencillo como un empaque. Por ejemplo, uno puede ir a un supermercado y comprar un producto y viene en empaque plástico o en empaque de cartón. En la Unión Europea hay tipos de plásticos prohibidos para empacar alimentos, por ejemplo. Entonces, hay ciertos tipos de plástico que no pueden ingresar en contacto con los alimentos. Y a esos mercados estamos exportando. Entonces, yo creo que coincido plenamente con Belia con que nuestros productos son de calidad y pueden seguir compitiendo plenamente tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y nos hacen acá una consulta sobre el tema de la semilla del aguacate. Sí, aunque se hace la importación del aguacate para consumo, si la semilla es utilizada, ¿verdad?, para siembra, existe algún nivel de riesgo. Sin embargo, cuando el aguacate es transportado, el viroide no le gusta el frío, y cuando el transporte de este producto viene en camión refrigerado, ese camión refrigerado tiende a contener y a prácticamente destruir en la semilla el viroide. Incluso el viroide se desarrolla, viendo los árboles, se desarrolla en la parte del árbol donde le pega el sol, porque en la parte donde está la sombra no se desarrolla incluso el viroide. Es un elemento importante para tener en cuenta. Gracias. De esta manera finalizamos este evento agradeciendo su compañía, su atención y sintonía.